Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis Arumí y me toca hablarle hoy día sobre la disponibilidad de agua en Chile. Esto es en el marco del diploma que ofrece el Centro de Investigación en Recursos Hídricos para la Agricultura y Minería, CRIAM, de la Universidad de Concepción. Bien, mi nombre, como ya dije, es José Luis Arumí Rivera. Yo soy ingeniero civil, titulado el año 1990, hace ya un poco de tiempo atrás. Como ingeniero civil a mí me interesó mucho el área de hidráulica, que era el área característica de la ingeniería civil, y tuve la fortuna de entrar a trabajar en la Universidad de Concepción hace ya casi 30 años, en el entonces Departamento de Riego y Drenaje de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción. Desde entonces he desarrollado una ya, carrera en el área de manejo de recursos hídricos, disponibilidad de recursos hídricos y gestión de recursos hídricos en nuestro país, también tocando aspectos de calidad, de contaminación difusa. Hice mi doctorado en Ingeniería de Sistemas Biológicos entre el año 95 y el año 2000 en Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska Lincoln. El año 2000, el Departamento de Riego y Drenaje se transformó en el Departamento de Recursos Hídricos porque las distintas complejidades y cara que tiene el tema del agua en Chile genera aspectos bien interesantes. Por un lado está el tema de la calidad del agua y por otro lado está el tema de la organización de los usuarios de agua, de cómo se maneja el agua. Entonces, en la medida que fuimos abordando distintos temas, nos fuimos complejizando y pasamos de ser el foco central de riego y drenaje al foco central de manejo de la gestión o gestión de recursos hídricos en Chile. Un poco lo mismo que ha tenido el Centro EULA, que yo tuve la suerte como profesor recién contratado a la Universidad de Concepción, de participar en el proyecto EULA que dio origen al Centro EULA, a la Facultad de Ciencias Ambientales, y ambas facultades, junto con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Jurídicas, de Ciencias Sociales y Jurídicas, y la Facultad de Ciencias Sociales, una con Derecho, la otra con Sociología, junto con otras entidades de distintas universidades, creamos este centro CRIAM ya hace 7 años, que es un centro que es de carácter multidisciplinario, transdisciplinario. En el fondo hay gente de distintas profesiones trabajando juntos, conociéndolo en una primera etapa y desarrollando investigación. Es bien entretenido este tema. Entonces, lo que yo les voy a hablar en Chile hoy día es sobre la disponibilidad de agua. Nuestro país se caracteriza por una larga y loca geografía, como decía un autor hace mucho tiempo atrás, y eso en realidad es bien importante desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, ya que esta depende fundamentalmente de la geología de nuestro país y de las características del clima. Eso es clave, eso es lo que nos genera las características particulares de nuestro país. Vamos a partir con un tema súper central inicialmente, que es la formación de nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta se formó como un núcleo de gases calientes que se han ido enfriando, y esto funciona igual como la leche, lo que ya tenemos ciertas canas, nos acordamos de la leche antigua, en que cuando se enfriaba se formaba una nata. Bueno, aquí también ocurre lo mismo, pero la nata que se ha formado se llama corteza terrestre, que es donde viví. Entonces, por la acción de la gravedad de la Luna, esta corteza terrestre se quebró en una serie de pedazos que se mueven sobre el manto, que es un material líquido y que tiene corrientes de convección. Entonces, eso genera la tectónica de placas, que es clave para entender nuestra disponibilidad de recursos hídricos. No estoy dando una vuelta loca, es así la cosa. Lo que ocurre es que la tectónica de placas, y vamos a ir concentrándonos en nuestro territorio, genera un proceso que se llama subducción. Ya conocemos eso y acordamos del terremoto del 2010, en que la placa de Nazca empuja la placa sudamericana, y al empujarla, la placa sudamericana se eleva, generando cordilleras, pero como las placas son medios de roca, son roca, no es un medio elástico, sino que se quiebra, se rompe, en la medida que se deforma, se generan fallas geológicas. Entonces van ocurriendo fallas, grietas, y que algunas veces generan volcanes.
Entonces no es casualidad que seamos un país sísmico y lleno de volcanes y que tengamos dos cordilleras. Eso es producto de la tectónica de placas y de la subducción que ocurre entre la placa de Nazca y la placa sudamericana. Hace 400 millones de años nosotros teníamos una sola cordillera, que era la cordillera de la costa. Entonces esa cordillera se caracterizaba porque todo el agua que estaba en este sector hacia el Atlántico drenaba hacia la Argentina. Entonces nosotros teníamos un mar, en una zona donde está la cordillera actual, había un océano. Por eso es que es fácil encontrar en el norte chico, en La Serena, en el Valle del Elqui, fósiles de especies marítimas, porque ahí había un mar. ¿Por qué no la encontramos acá? Ya se los voy a explicar más adelante. Lo que ocurre es que hace como 400 millones, perdón, me equivoqué, hace 100 millones de años, se produjo un nuevo episodio tectónica en que subió la cordillera de los Andes. Se generó un alzamiento masivo de una nueva cordillera, la cordillera de los Andes, que se elevó, pero quedaron un montón de fracturas, fallas, entonces se produjo un hundimiento. Esto no es como la película 2012 que parece la cuestión espectacular, mientras van en la limusina se van hundiendo la placa. No, esta cuestión pasa muy, muy lentamente. Estamos hablando de tiempos geológicos. Entonces, mientras esto está ocurriendo, los ríos siguen drenando hacia el oeste, hacia el mar, desde arriba hacia abajo, de cordillera a mar. Y al ir drenando, van formando su curso. Entonces, en la medida que se genera este proceso de hundimiento, que genera una depresión intermedia, se separa la cordillera de los Andes con las rocas que formaban la cordillera de la costa. Y los ríos van buscando cómo cruzar la cordillera de la costa, porque recuerden que este ya existía de antes. Entonces los ríos normalmente cruzan la cordillera de la costa donde encuentran una falla geológica, una debilidad de la cordillera de la costa que permite cruzar. Y entonces ahí tenemos nuestras condiciones características de nuestro territorio nacional. La cordillera de los Andes, una depresión intermedia que nosotros en la zona central le llamamos Valle Central, y en el norte le llamamos La Pampa, pero que en realidad es una depresión, eso no es un valle. No es un valle porque está interrumpido, son pequeñas depresiones que hay, y por eso es que los ríos que siguen su curso de oeste a este, perdón, de este a oeste, siempre me equivoco con eso, van tratando de cruzar la cordillera de la costa. Aquí aparece una primera cosa que es bien característica de nuestros ríos, que se llama el control geológico que hace la cordillera de la costa. Todos nuestros ríos tienen este comportamiento. Se juntan una serie de tributarios y un río principal es el que cruza la cordillera de la costa. Este caso de aquí corresponde al Biobío. Tenemos acá el Biobío que viene, perdón, el Itata. Me equivoqué porque aquí viene la Laguna en Laja, pero este es el Itata. Aquí viene el Itata, viene en diagonal, cruza acá la cordillera de la costa, en el valle del Itata. El Biobío está un poquito al sur, en el valle del Biobío, al norte el valle del Maule, más al norte el valle del Maraquito, más al norte el valle del Maipo, más al norte el valle de la Aconcagua, y vamos subiendo hasta el río Loa. Todos tienen el mismo comportamiento. De hecho, esta foto de aquí es del Limarí. Justo antes, por aquí está el puente de la Ruta 5. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El río principal cruza la cordillera de la costa y todos los afluentes se concentran acá, en el control geológico. Entonces, esta es una zona que se concentra mucha agua. Y normalmente hay vegas, hay zonas donde hay afloramiento de agua subterránea. Entonces, en general vamos a tener la alta cordillera de los Andes, donde se acumula la nieve, la precordillera, donde no hay tanta nieve, pero hay afloramiento de agua subterránea, el valle central o la depresión intermedia, y la cordillera de la costa. ¿Qué cosa es importante de la cordillera de la costa? Es que es más antigua, por lo tanto las rocas son más densas, hay granito, menos permeable, y eso significa que hay menos agua subterránea. Esa cosa es importante. En cambio aquí tengo rocas que inicialmente eran las mismas, pero resulta que aparecen los volcanes. Y aquí se construyen los volcanes, sistemas de rocas fracturados, donde llueve más también, y por lo tanto aquí hay sistemas de agua subterránea muy activos, aparte de la nieve.
Entonces, los ríos de la cordillera de los Andes tienen aportes nivales, un gran aporte de agua subterránea y lluvia. Los ríos de la cordillera de la costa tienen solamente la lluvia. El otro contexto, el otro tema importante que controla el contexto del clima. Aquí hay un video que se lo voy a dejar para que ustedes lo vean después. Echen una mirada a cómo se mueven las corrientes de aire y van a ver cómo los vientos van subiendo. En general, las grandes corrientes de viento son producto de la rotación de la Tierra en torno al Sol. Eso es lo que se llama el efecto Coriolis. Y de la distribución de la energía en torno al planeta, porque hay más energía en el ecuador, donde llegan los rayos de sol directamente, menos energía en los polos. Entonces se generan estos mecanismos de distribución de energía, y el efecto Coriolis lo que hace es que los vientos se muevan hacia el lado. Entonces vienen cachados, porque en el hemisferio sur los vientos vienen desde el Pacífico hacia el Atlántico, y en el hemisferio norte van desde el Atlántico hacia el Pacífico. Por eso es que los huracanes pegan del Atlántico directamente en Florida, y nosotros tenemos los sistemas frontales que vienen del Pacífico hacia acá. Ahora, eso es re importante en el clima, porque la cordillera de los Andes es una gran barrera que frena el movimiento de los vientos. Entonces aquí el viento pasa, porque aquí la cordillera es más baja, pero aquí se da la vuelta, está el anticiclón del Pacífico. Entonces esto genera cosas bien interesantes. En el norte de Chile alcanzamos a tomar agua, humedad, del invierno boliviano, que en el fondo son vientos, corrientes de aire que vienen en nuestro verano y traen humedad desde el Atlántico, pasan por arriba del Amazonas y aquí se concentra. Entonces aquí genera en el altiplano, no alcanza a cruzar la cordillera de los Andes, pero aquí genera lluvia, y eso genera lo que nosotros llamamos el invierno boliviano. Pero ese viento después sigue bajando, se va secando, porque el suelo está caliente, el viento se seca, pierde humedad, y por acá logra cruzar la cordillera en un viento que viene desde Argentina, que nosotros aquí localmente lo llamamos puelche, viento seco, cálido, y cuando hay, los incendios son bastante peligrosos. Por otro lado, los sistemas frontales vienen por acá, chocan también con la cordillera del Andes y suben hacia el norte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la lluvia en Chile se generan principalmente en la zona central. En el caso de la zona central, las lluvias se generan principalmente por sistemas frontales que van desde el sur subiendo hacia el norte. Por eso que nosotros decimos norte claro, sur oscuro, aguacero seguro, y es porque la lluvia viene subiendo desde el sur. Lo que pasó en Copiapó hace algunos años atrás fue un caso bien particular, porque nos pegó un puelche fuerte que se metió por acá, dio la vuelta por acá y entró de nuevo por Copiapó. Pero ese es un caso fortuito, muy complicado, pero la tendencia general es esta entonces. Esta circulación acá, esta otra circulación en el verano, y esta zona de aquí es la diagonal de aridez de Sudamérica. Sur de Perú, norte de Chile y la Pampa Argentina. Entonces nosotros tenemos nuestro gran colector de lluvia que afecta el clima en la cordillera de los Andes. Hay una cosa en hidrología que le llamamos el efecto orográfico, que es la intersección de las montañas de la humedad. Entonces toda la humedad va a quedar interceptada en las montañas, y es por eso que, por ejemplo, en Concepción llueve 1200 milímetros, en Quillón llueven 800, en Chillán vuelven a llover 1100, pero en las Trancas, en las termas de Chillán llueven 2000, y eso es por el efecto orográfico. Entonces eso es súper importante, porque nuestra cordillera de los Andes atrapa la precipitación y la almacena tanto en forma de nieve, glaciares, como grandes acuíferos de montaña. Ese es un concepto nuevo que recién se está entendiendo desde hace unos 15 años atrás. O sea, los sistemas de acuíferos de las montañas. En base a la geología y al clima, Chile lo dividimos en varias macrozonas. La DGA lo tiene dividido en 4 macrozonas. A mí la verdad es que la macrozona norte y la austral me gusta dividirla en 2 macrozonas más. Entonces vamos a mostrarle un poco el territorio. El norte grande yo lo divido, lo separo en norte chico por una condición geológica importante. Norte grande tiene un valle central, que nosotros le llamamos Pampa, la Pampa del Tamarugal, donde hubo este hundimiento. Entonces tenemos la cordillera de los Andes, el altiplano andino, donde cae el invierno boliviano, se produce lluvia,
Hay una cordillera de la costa donde también se concentra humedad por la Camanchaca, pero hace 10.000 años hubo precipitaciones y se acumuló agua que está saliendo. 10.000 años, sí, señores, señoritas que están en el curso. Hace 10.000 años ingresó precipitación y está saliendo por Iquique hoy día. Las aguas de algunos de los oasis que están en Iquique, en Pica, tienen 8.000, 9.000, 10.000 años de antigüedad. Alta salinidad. Es agua muy cargada químicamente porque lleva miles de años intercambiando anión y cationes con las rocas. Entonces, aquí ocurren cosas bien extrañas. En primer lugar, tenemos muy poca precipitación. Iquique es la ciudad más árida del mundo, con un promedio de lluvia de alrededor de 1 o 2 milímetros por año. Una locura. Pero es así, un sector de hiperaridez. La evapotranspiración del orden de los 3.000 milímetros al año y llueve en 1 milímetro al año. Entonces, ¿de dónde viene el agua? Viene de la cordillera de los Andes, viene el agua que precipitó en el invierno boliviano y se va moviendo a través del sistema de agua subterránea, a través de las fallas, a través de los flujos de roca fracturada, generando oasis como el de Pica, el de Iquique y varios más. Donde hay agua, hay vida. Y ahí aparece la característica de la zona esta en que vamos a ver los valles, donde efectivamente aparece la agricultura del desierto. El norte chico es distinto. Ahora, ¿por qué es distinto el norte chico? Aquí hay algo muy, muy reinteresante que lo aprendí no hace tanto tiempo. En esta zona no existe una depresión intermedia, existen los valles transversales. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Aunque no me lo crean, debido a Juan Fernández. Porque Juan Fernández es un sistema de islas que corresponde a un hotspot. ¿Qué es lo que es un hotspot? Es una formación geológica muy particular en que un punto de la corteza terrestre donde está ubicado una falla de la corteza y va saliendo lava. Como la corteza se mueve a través de la subducción y de la tectónica, se van formando islas y van avanzando en el sentido en que se mueve la placa tectónica. Así se forma Hawái, que es quizás el hotspot más famoso, pero también tenemos los Galápagos y nuestra querida Juan Fernández. Entonces se van moviendo una serie de islas que van avanzando hacia la costa y van a ir frenando la subducción. Y por eso esta no fue capaz de generar el alzamiento de la cordillera, por eso que en esta zona no hay volcanes y por eso que, como decía antes, podemos encontrar fósiles marinos en esta zona, porque las rocas no están cubiertas de roca volcánica reciente, como el caso nuestro. Los valles longitudinales son característicos y se produce una gran agricultura. Ahí tenemos zonas muy agrícolas muy importantes: Huasco, Copiapó, Limarí, el Elqui. No lo dije en orden, así que ustedes les dejo como tarea de cuál está al norte y cuál está al sur. El Choapa. El último valle transversal sería el Aconcagua hacia el sur. Y de ahí viene la zona central o el valle central, que ya es un poco lo que nosotros estamos más acostumbrados, los que vivimos acá. Las precipitaciones se concentran en el invierno. En Chillán, por ejemplo, donde tenemos una estación meteorológica, el 85% de la precipitación ocurre entre el 15 de mayo y el 15 de agosto. En un año normal, un año promedio. De repente nos pega algún verano más lluvioso, pero no es promedio, no es lo normal. Aquí tenemos nuevamente el efecto del control geológico. Ven como aquí viene el Mapocho y se junta con el Maipo, se juntan todos los esteros aquí y cruzan el valle de la cordillera de la costa. Esto ocurre en todos nuestros ríos. Todos nuestros ríos. El rapel lo forman el Tinguiririca y el Cachapoal. Mataquito lo forman el Teno y el Lontué. El Maule se lleva el nombre, el Itata también y el Biobío también. Y hacia el sur seguimos con nuestros ríos más. Todos tienen el mismo mecanismo, un río principal que cruza la cordillera de la costa. Bien, seguimos entonces con nuestro valle central. Existen grandes acuíferos asociados al valle central. Aquí hay más recarga, en el norte también hay grandes acuíferos, pero no tienen recarga. Aquí hay más recarga, por lo tanto el uso de agua subterránea es más intenso. La gran recarga viene del sistema de la roca fracturada y del frente de montaña que está acá. También hay recarga directa por lluvia e infiltración de los cauces de los ríos. Esta es una zona donde se produce agricultura
hasta más o menos la altura de Concepción, pero se va extendiendo un poco hacia el sur. Posteriormente, la otra gran macrozona chilena es la zona de la Patagonia, donde el Valle Central se hundió bajo el océano y formó todo lo que es los canales de la zona sur de Chile. Ahí el agua subterránea va a estar en pequeños valles asociados al glaciar. Tenemos por el efecto de los glaciares también los grandes lagos y las grandes masas de hielo de los grandes glaciares que están al sur, los campos de hielo. Hay una foto de un antiguo alumno mío que le toca fuera de estos ríos. Feliz. En general, entonces, nuestro país es un país de grandes contrastos. En promedio, según algunos libros que he leído por ahí, Chile tiene una buena cantidad de agua por habitante, pero los promedios, ¿qué es lo que nos dicen aquí? Es una cosa ridícula hablar de promedio en Chile. Tenemos el desierto más árido del mundo, tenemos zona tremendamente lluviosa, tenemos una zona central donde vive la mayor cantidad de población, entonces tenemos una tremenda presión por el manejo del agua. En esta zona prácticamente no hay agua, están acostumbrados a vivir sin agua. Aquí, en el norte chico, tienen poca agua, se la han ido arreglando y han ido aprendiendo. Donde tenemos más problemas en la zona central, porque hay veces que tenemos agua y hay veces que no tenemos agua. A lo largo de todo el país vamos a tener también el problema de inundaciones y el problema de calidad de agua. Entonces son temas que nos vamos a ir encontrando y que nos van a ir presionando. Aquí hay un concepto que es importante, la vulnerabilidad hidrológica. Yo me salté algunas láminas para que ustedes las pueden leer después, pero la vulnerabilidad hidrológica se refiere a dos aspectos, que son los extremos. Nuevamente decimos, promedio andamos súper bien, pero en promedio no tenemos problemas. Los problemas los vamos a tener frente a la escasez de agua o la abundancia de agua, o sea, escasez de agua o inundaciones. Y es lo que muestro acá en estos dibujos, en estas imágenes. Estas son fotos que yo tomé en la confluencia del Ñuble que viene por acá arriba con el Itata que viene por acá. Esto está tomado a la altura de Nueva Aldea. Entonces, aquí tenemos la situación. En invierno tenemos una gran abundancia de agua porque llueve, como les decía, el 85% de la lluvia se concentra en esa época del año. Por lo tanto, los ríos crecen, se inundan, aquí se inundó y salió y inundó unos campos, el río Ñuble, el Itata viene cargado, mucha agua. Problema, se sale el Itata, inunda Nueva Aldea, el 2006 ocurrió eso. Se sale el Biobío, inunda Concepción, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nos podemos acordar de la última inundación grande que fue la del 2006, aquellos que la vivieron y que estuvieron acá en la zona central se podrán acordar de ese periodo. En promedio tenemos esta situación de acá. Este es de hielo, fíjense el cambio del agua. Esta agua que viene más celestita, más clara, trae sedimentos del deshielo. Y esta agua no tiene aporte de hielo. Pero en el verano tenemos que lidiar con la situación de arriba, escasez hídrica. Entonces viene alguna mente iluminada y dice, no, en la zona del Biobío de Ñuble tienen harta agua, porque en promedio tienen agua, llevemos el agua para el norte. Y cuando estamos en esta situación, pucha que nos complica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestras cuencas son pequeñas. Lamentablemente nuestras cuencas son pequeñas por la tectónica de placa y la cordillera de los Andes. Nosotros vivimos en esta delgada faja de tierra. No tenemos la gran cuenca del Amazonas que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Nosotros tenemos apenas, la del Biobío tiene 30.000 kilómetros cuadrados, o sea, 24.000 me dirían, en realidad. Entonces la cuenca del Río de la Plata, la cuenca del Amazonas, son cuencas que tienen millones de kilómetros cuadrados, enormes. Por lo tanto, tienen una capacidad de almacenamiento, regulación. Nosotros tenemos cuencas pequeñas, son muy sensibles entonces a los cambios de precipitación. Ese es el problema de los que vivimos en la costa pacífica de Latinoamérica, de Sudamérica. Ahora, ¿qué es lo que estoy refiriéndome? Lo que pasa es que la generación de precipitación se produce por todo este tema que yo les comenté, que son los sistemas frontales que suben desde el Pacífico y generan precipitación, principalmente en los meses de invierno,
tenemos el invierno boliviano que genera precipitaciones en los meses de verano, pero siempre tenemos procesos de generación de precipitación en época localizadas del año. Eso es lo que se llama clima mediterráneo. Clima mediterráneo significa eso. Entonces no tenemos una lluvia permanente. Si ustedes ven el video que les mencioné de la circulación, van a ver que en Panamá está lloviendo permanentemente porque las nubes tienen un efecto como de un embudo que pasan por ahí. Entonces ellos le hablan de la época seca cuando apenas le caen 1000 milímetros en 3 meses. Es una cosa de loco. Nosotros no, nosotros tenemos periodos marcados de lluvia, que hay abundancia de agua, y después periodos que no hay lluvia. Entonces necesitamos tener sistemas de almacenamiento y liberación de agua. Y eso básicamente en las cuencas son 3. Acumulación y derretimiento de glaciares y del manto nival, la Blanca Cordillera. Nuestro principal sistema de almacenamiento que está tan afectado por el cambio climático. El cambio climático justamente hace eso, nos reduce esa capacidad de almacenamiento. En la medida que aumenta la temperatura, tenemos menos almacenamiento nival. Eso es el principal efecto que tiene el aumento de temperatura sobre la disponibilidad de recursos hídricos en Chile. Hay otro sistema que es menos conocido, lo conocemos bien, pero no lo vemos, pero no lo suficiente, que es el almacenamiento y transporte de agua desde acuíferos. Normalmente, tradicionalmente pensamos en los grandes acuíferos porosos que existían en el Valle Central y no considerábamos los grandes sistemas de acuíferos fracturados que existen en la cordillera, que aportan una gran cantidad de agua y que capturan parte del derretimiento de las nieves. Eso es muy importante. Y yo lo destaco porque es mi línea de trabajo, particularmente. Otro gran sistema de almacenamiento son los lagos y los embalses. Lagos como la Laguna del Maule, el lago Yanquihue, embalses como el Colbún o el lago Rapel. El Laja, mis estimados señores y señoritas, por si ustedes no lo saben, es un lago. Fue generado naturalmente por una erupción volcánica del volcán Antuco. Por lo tanto, tiene muchas características de embalse, porque de partida es un lago muy reciente, tiene apenas menos de 10.000 años. No se generó por glaciar como, por ejemplo, el Villarrica, sino que por una gran avalancha de material que bajó por el volcán Antuco y cerró el río Laja. Es una historia bien bonita esa. Los glaciares son esas masas de hielo que vemos en la cordillera, y que se va acumulando el hielo porque la nieve va cayendo, se va compactando y se va transformando en hielo. Los glaciares, aunque no lo crean, se mueven como un fluido muy especial, el hielo que se está moviendo, y se generan grandes tensiones en la zona donde hay roce entre el hielo y la roca. Va gastando la roca, pero las tensiones fracturan los glaciares. Por eso que los glaciares tienen esa grieta donde se cae la gente y han habido tantos accidentes como la que está en la foto. Entonces, en la zona central de Chile existen muchos glaciares. Lamentablemente nosotros estamos en una zona donde hay una brecha glacial, por 2 razones. Porque, en primer lugar, no tenemos la temperatura para que se generen glaciales a baja altitud, y la cordillera de los Andes no es muy alta. Entonces, nuestros glaciares, aquí en la región tenemos pocos glaciares. En la antigua región del Biobío teníamos el glaciar del Volcán Chillán, Las Miras, Sierra Belluda, Copahue y todo el complejo volcánico que tiene distintos nombres, que Sierra Blanca le llaman algunos, que está entre la cuenca del Biobío y Cautín. La cosa es que serán 7 glaciares y no son muy grandes. Por ejemplo, hacia el norte tenemos el glaciar Universidad en la cuenca del Tinguiririca y del Cachapuán. Es un enorme glaciar, el glaciar más grande que hay aparte de los campos de hielo. Entonces uno dice, ¿por qué tienen glaciar en el norte, donde hace más calor, y no tenemos glaciar nosotros? Es porque la cordillera es más alta ya, está sobre los 4.000 metros. Nosotros no tenemos ninguna montaña en 4.000 metros de altura. Volcán Chillán tiene 3.200. Entonces, la temperatura no es lo suficientemente alta para permitir perdón, lo dije al revés. La dislexia es una cosa, yo de repente me saltan estas cosas, así que no se ríen,
pero es así, la temperatura no es lo suficientemente baja para que se generen glaciares a la altitud que tienen nuestras montañas. Entonces tenemos como una brecha glacial. Sin embargo, igual tenemos acumulación de nieve, pero ocurre una cosa interesante. En el río Itata, en el río Biobío, el derretimiento de nieve ocurre en octubre. Entonces eso a mí me complicaba mucho cuando yo recién llegué, porque yo soy de la quinta región, de Valparaíso, y estaba acostumbrado a que la Aconcagua tuviera su máximo de derretimiento nival a finales de diciembre. De hecho, era noticia cuando el chico que se inundaba la calera entre Pascua y Año Nuevo, era como el regalo de Navidad, que la Aconcagua le pegaba a la calera. Entonces, no entendía al principio por qué diablos, cuando yo llegué a Chillán, aquí la gente decía que el deshielo era en octubre. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasaba? La razón es la altura de la cordillera de los Andes. Aquí la altura de la cordillera de los Andes es más baja, por lo tanto, requiere poca energía y el deshielo se va luego. En la Aconcagua, en el Maipo, la cordillera es mucho más alta, por lo tanto el deshielo permite aguantar toda la temporada de riego. Entonces, esos son los detalles clave, porque si viene el cambio climático, va a cambiar esa dinámica y en Aconcagua, en Maipo, va a tener un derretimiento más corto y van a tener problemas en el abastecimiento de riego y sobre todo el abastecimiento de población. Ahí tenemos dos megaciudades, Santiago, una tremenda ciudad, pero también Valparaíso, que es una ciudad importante, en total son como 8 millones de personas que viven ahí, y que depende de cuencas que han dependido históricamente del rendimiento de nieve. Y con el cambio climático y la mega sequía se nos complica la vida. Hay menos precipitación y almacenamiento de nieve. Entonces ahí tenemos un problema que afecta, yo diría, casi a la mitad de la población del país. Las aguas subterráneas son nuestro gran sistema de aporte y de almacenamiento. Lamentablemente también, nuevamente, nuestros acuíferos no son tan grandes como el acuífero Guaraní, que cubre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Una tremenda cosa. Nosotros tenemos acuíferos chicos, excepto quizás los acuíferos de la cordillera de los Andes, que son asociados, cada volcán es un sistema acuífero. Es bonito, cada volcán es un sistema acuífero, y todos los sistemas de roca fracturada de la cordillera de los Andes generan un acuífero que funciona como este. En el invierno no reciben mucha agua, pero en la primavera con el deshielo reciben toda la nieve que se va derritiendo y mantienen el flujo base de los ríos en la cordillera. Entonces vamos a tener sistemas acuíferos importantes nosotros, que son los acuíferos porosos del Valle Central y todos los acuíferos fracturados de la cordillera de los Andes, que generan el flujo base que mantiene los ríos en nuestro verano, que, insisto, no hay precipitación, clima mediterráneo. Los lagos y los embalses. Bueno, aquí está mi hijo hace muchos años atrás pescando en el lago Laja, y aquí viene la discusión. Necesitamos más embalses, pero no queremos embalses, pero queremos tener más agua, pero no queremos embalses, pero ¿qué le vamos a hacer? Entonces es un problema no menor el hecho de tomar la decisión, si vamos a construir embalses o no vamos a construir embalses. A mí me gustan los ríos. Yo he hecho mi vida profesional trabajando en ríos, en esteros, en acuíferos. Y con el dolor de mi alma digo que necesitamos embalses. El tema es construirlo bien usando la ingeniería del siglo XXI y no la ingeniería del siglo XIX. Ahora, nuestros ríos tienen todas características bien claras que nosotros los vemos y podemos inferir inmediatamente sus características y cuáles son los procesos geológicos y climáticos que están asociados al río. Hay una forma muy interesante de ver eso, que son un par de curvas que los hidrólogos usamos, que se llama la curva de variación estacional, que está aquí, que hay un caso, el río Chillán en Esperanza. Ese es un río que tiene un marcado régimen pluvial. ¿Qué significa eso? Lo vemos en el colegio, pero básicamente es un río que tiene su máximo caudal solamente en el verano, perdón, ya me atacó la dislexia, no, solamente en el invierno, en que es cuando hay aumento de precipitaciones. Entonces, todo el exceso de precipitación que no puede infiltrar va a ir drenando y va a ir llegando al río. Entonces se generan estos aumentos de caudales durante los meses invernales y después poco a poco, en lo que se llama la recesión, va a ir la cuenca liberando la agua almacenada hasta quedar solamente con una mínima cantidad de agua que se fijan que se tiende a estabilizar. Esta es la componente de agua subterránea, lo que está acá.
Esto. Una cuenca del Valle Central de la Cordillera de la Costa no va a tener esa componente y se va a secar, como esta del río Lonquén. Entonces, miren la pequeña diferencia. El río Chillán mantiene un caudal base porque recibe aporte de agua subterránea. El río Lonquén se seca porque la Cordillera de la Costa es impermeable a las rocas, no tiene grandes depósitos acuíferos en rocas fracturadas, no tiene grandes valles que almacenen agua, por lo tanto, los ríos de la Cordillera de la Costa se secan. Esos son ríos intermitentes. El Ñuble, por otro lado, el Biobío también, el Laja, son ríos bimodales, porque tienen la componente de pluvial, de lluvia, pero también tiene una componente nidal. Ahora, aquí hay una diferencia importante. El Maipo, este pic, tiende, como lo dije antes, a producirse entre diciembre y enero y mantiene el agua todo el verano. Nosotros en el Ñuble ocurre un fenómeno que la gente que vive acá dicen que el río se cae. El río Ñuble se cae, dependiendo del año, entre diciembre y enero, que es cuando pasa aquí. Y el flujo de agua que se mantiene de Ñuble después, cuando en el verano, eso es liberación de agua subterránea que está almacenada en las rocas fracturadas de la cordillera de los Andes. Entonces, aquí están los componentes de almacenamiento que le hablé antes. Las precipitaciones, que genera almacenamiento en el suelo y una liberación de agua, pero muy rápida, el derretimiento de nieve y el aporte de agua subterránea. Esto nosotros lo estudiamos, lo llevamos a gráfico y podemos determinar la cantidad de agua asociada a una probabilidad. Y eso es lo que se llama la probabilidad de que ocurra o exceda un cierto caudal. No voy a entrar mucho porque sería marearlo, pero básicamente nosotros, como nos gusta complicarnos la vida, lo llamamos de dos formas. La probabilidad de excedencia, que es el déficit. Una probabilidad de excedencia del 95% de este caudal pequeño que está ahí. O sea, está excedido el 95% del tiempo. Una probabilidad de excedencia del 85% está excedido el 85%. O sea, significa que hay un déficit del 85% del tiempo, está en déficit. Y cada vez, mientras menor es la probabilidad de excedencia, más alto el caudal. Ahora, aquí ocurre una cosa bien importante, que es la probabilidad de excedencia del 85%, que es este valor bajo. Eso es lo que se asocia por un acuerdo, una convención, tradición. No me pregunten cuál es la razón técnica, porque no la conozco. Pero en el manejo de recursos hídricos hay muchos aspectos que son tradiciones, cosas que tienen ese valor. Los 200 metros del área de protección de un pozo son cosas que no tienen ningún sustento técnico, pero se mantienen por su componente tradicional. En el caso del riego, la seguridad de riego, que se habla, la hectárea de riego seguro, se refiere a un 85% de excedencia, que es este caudal. La seguridad de riego es la zona que puede ser regada con esta disponibilidad de agua, con los circulitos. Y eso es una definición que se usa y que viene de la época en que de los cultivos de rotación. O sea, uno aceptaba tener un año y medio seco cada 10 años, o 3 años seco cada 20 años. Pero con cultivo de rotación eso era ya, cada 3 años de cada 20 lo dejaba en barbecho, no lo plantaba, ya, ¿qué le voy a hacer? Pero con pato, con arándanos, con manzana, no puedo permitirme que se pierda el huerto. Entonces ahí el río abastecido por agua superficial tuvo que buscar seguridad de otra forma y apareció el uso intensivo del agua subterránea, para garantizar que esos 3 años en que el riego seguro no tiene agua, cada 20 años, tuviera agua. Entonces para eso se construyeron pozos y se utiliza el agua subterránea. Aquí hay otra forma de ver esto. Nuevamente tenemos
que el valor más chico, el 85% de la seguridad de riego, en este caso alrededor de 4,2 metros cúbicos por segundo. Esta otra curva que se llama curva de duración general, que nos permite ver los extremos de los caudales medios diarios de un río. ¿Se fijan? Ahí están las crecidas. Pero aquí está la seguridad de riego, 85%. Las crecidas. Estamos muy preocupados de la escasez hídrica, se nos olvida que de repente hay inundaciones. Tuvimos un recordatorio el mes pasado. Pero eso fueron puras cosas de redes de agua y lluvia que estaban tapadas. Crecidas, cototes, inundaciones. La última grande que hemos tenido aquí es la del 2006, que aquí se inundó el estadio y el terminal de bus en Concepción. Tengo una foto de Chillán y aquí tengo una foto de Los Ángeles. Las 3 ciudades inundadas el mismo día. Y muchas ciudades más. Es un temazo el de las inundaciones, y yo les digo que yo estoy muy, muy preocupado qué va a ocurrir cuando tengamos la nueva inundación como esta. ¿Por qué va a ocurrir? Va a ocurrir. Lo que ha pasado antes va a volver a pasar después. Y el uso del suelo, y por un par de lluvias ahora quedó mucho problema, hace un mes atrás. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un temporal cototo como este de nuevo? Van a haber muchas complicaciones. Ya hemos estado bien complicados este año, así que esperemos que no ocurra. Entonces tiene que pasar agosto, sí, porque 2004 Concepción se inundó el 24 de agosto. Vamos viendo qué va a pasar. Esperamos que no. Pero nos confiamos, y se salió el Mapocho en abril, cuando no. Las obras de protección del Mapocho era con una probabilidad de que se inundara una vez cada 10 años. Bueno, ya como 12 años usando la misma valor, se termina inundando. O sea, en hidrología trabajamos con las probabilidades y los eventos ocurren. ¿Cada cuánto tiempo? Ese es el tema. Pero hay que estar preparado. Y en las inundaciones considero que es un tema muy complicado, que si quiere lo podemos conversar después, porque hay mucha ocupación del territorio y mala planificación en el tema de inundaciones. Las inundaciones han ocurrido de distintos procesos. Normalmente los más importantes son las inundaciones frontales en Chile, pero hay algunas otras cosas que han pasado, volcanes, terremotos, pero lo más importante son las inundaciones asociadas a los temporales. El cambio climático nos va a complicar porque nos va a aumentar la temperatura, y al aumentar la temperatura vamos a tener la elevación de la famosa isoterma cero, que es algo que preocupa tanto siempre y que los periodistas le dan a altas chayas. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que yo hablo de la importancia de la nieve? Eso también genera que la zona donde hay nieve no hay escorrentía directa, que se llama la lluvia que se va inmediatamente. Por lo tanto, en un periodo cálido, una lluvia va a llover en un pedazo de cuenca mayor, porque en un periodo frío, una gran cantidad de la cuenca acumula nieve. En un periodo cálido es menos la cantidad de la cuenca que acumula nieve, por lo tanto tengo un área portante mucho mayor. Esto se refleja en este grafiquito de acá. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que aumenta el tamaño de la cuenca, por lo tanto, el efecto embudo que hace la cuenca tiene que transportar mucha más agua y salir mucha más agua, por lo tanto la inundación es más severa. Yo recién le hablé de una inundación del 2004 que fue el 24 de agosto, y eso no fue tanto lo que llovió, sino que porque llovió con una temperatura mayor, por lo tanto hubo derretimiento de nieve, y eso prácticamente llovió sobre mojado. Entonces, el cambio climático nos va a complicar porque va a hacer que las inundaciones sean más severas. Y esto es lo que ha ocurrido. Aquí hay una inundación del 2008, que fue en mayo. Todavía no se enfriaba el sistema, por lo tanto casi toda la cuenca entró en aportar directamente correntía superficial. Y ahí tenemos la isoterma cero. Lo que ocurrió en el Mapocho en abril del 2015 también fue lo mismo. Y todas esas veces que Santiago se ha quedado sin agua por la turbiedad y por derrumbe, es porque ocurren lluvias cálidas.
Entonces, el cambio climático nos va a aumentar la probabilidad de tener eventos complejos como estos. También es una consecuencia. ¿Por qué cuando pega un frente, los daños se producen en distintas zonas? Es por los sistemas frontales. Nosotros tenemos grandes precipitaciones que vienen en estas masas subiendo del sur hacia el norte, entonces tienen una gran cobertura espacial. Eso es característico nuestro. Eso no ocurre en Estados Unidos, donde tenemos esa nubecita negra. Eso se llama un sistema convectivo, que es una nube sola por un tema cálido. Los nuestros no, son los sistemas frontales masivos. Son monzones. Los monzones en la India también son sistemas frontales. Lo que pasa es que tienen un nombre distinto, pero es básicamente eso, una gran masa de agua, un río atmosférico que se le está llamando ahora, que viene cargándose de agua del Pacífico y pasa sobre nuestro país. Nuevamente, todo lo anterior se traduce en una gran presión sobre el manejo del agua, porque no solamente la escasez, sino que las inundaciones. Las zonas más habitadas están expuestas a escasez hídrica y expuestas a inundaciones. Y cuando hay una inundación, golpea con fuerza la zona habitada, porque las zonas habitadas son las zonas planas. Y las zonas planas están habitadas porque es más fácil construir, pero son planas porque ahí se depositaron sedimentos. Entonces, Biobío tiene una zona plana que se llama Concepción. El estero Marga Marga tiene una zona plana que se llama Viña del Mar. Entonces, esos se formaron por aporte de sedimento. Entonces, bueno, han habido algunos casos, la carretera austral, no recuerdo el nombre de la villa en este minuto, que se inundó, y justamente eso, porque si hay una zona plana es porque ahí se depositan sedimentos. Entonces es un problema que nos va a seguir acompañando. Cambio climático, ya he hablado, el principal problema es el aumento de la temperatura. La variabilidad climática es algo interesante. La variabilidad climática es lo que nos ha generado periodo húmedo y periodo seco. Mi vida universitaria ocurrió en la década de los 80 entre inundaciones. Me tocó ver 2 veces como el estero de Viñas inundaba toda la ciudad, y yo arrancándome en una micro para volver a mi casa, porque yo vivía en Quilpué. Tenía que atravesar todo eso, porque yo estudiaba en Valparaíso, en la Santa María, y tenía que subir a Quilpué. El año 84 fue una odisea, literalmente hablando, en la pisadera micro, crucé el puente Casino con el estero de Viña pasando por el puente, y yo iba mirando esa cosa. No pudimos subir por uno norte porque estaba inundado, tuvimos que dar una vuelta tremenda por los cerros, y eso es un periodo húmedo que ahora sabemos ocurrió entre 1978 y entre el 94. La teoría del péndulo. Si tuvimos un periodo húmedo entre esos años, ahora tenemos un periodo seco. La gran pregunta, ¿cuánto va a durar el periodo seco? ¿Cuánto va a durar nuestra mega sequía? No estamos seguros. No estamos seguros. Y cuando uno ve este gráfico yo me pongo nervioso, porque aquí tenemos mega sequía de 200 años. Ojalá que sea una mega sequía como esta nomás, de algunas décadas. Y ahí aparecen actores como la oscilación decadal del Pacífico y el Niño. Ahora, ¿esto es nuevo? No es nuevo. No es nuevo. De hecho, la historia de José y el sueño del faraón, mi tocayo José estuvo muy relacionado con el cambio climático, con la variabilidad climática. El faraón soñaba las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Qué es lo que era eso? La variabilidad climática que afectaba el Nilo. El Nilo, cuando tenía abundancia, inundaba Egipto, generaba limo que servía para darle fertilidad. Había una gran producción agrícola, pero cuando se produjo los años secos, eso no ocurría y había hambre. Entonces ahí tenemos, ya en la Biblia se hablaba de la variabilidad climática. Tema que no lo entendimos hasta ahora, que no ha golpeado fuerte. Y no es primera vez. Esta foto es de la mega sequía de la década de los 30, que también afectó a Chile, Argentina, toda la zona. En Estados Unidos más conocida, más películas quizás, pero la mega sequía de los 30 fue menos importante que la mega sequía que tenemos ahora. Sin embargo, fue traumática.
El siglo pasado, en 1870, también hubo una mega sequía que fue muy grande. Aquí en la década de los 30, recordemos que hubo sublevaciones o... Fue bien complicado en Chile en esa época. De hecho, tuvimos un combate aeronaval entre la Fuerza Aérea y la Marina de Chile, en la guerra de la bahía de Coquimbo. Primera batalla aeronaval de la historia, de Chile. Lamentablemente fue entre fuerzas chilenas. Es una cosa vergonzosa, por lo tanto no es muy conocida, pero gran parte del problema en ese momento estaba acentuado por la sequía. Entonces la sequía genera problemas, pero resulta que nosotros estamos pasando la gran mega sequía de años, ya más de 10 años, y no hemos tenido tantos problemas. De hecho, nuestra economía incluso ha prosperado. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que ocurra eso? Bueno, lo que ocurre es que nos hemos vaciado en el uso de agua subterránea, porque hay un pequeño cambio que se llama la tecnología. La tecnología nos ha permitido explotar agua subterránea en forma económica, que antes no era posible. ¿Por qué razón? Por dos razones. Porque tenemos mejor equipo para perforar pozos, y porque una vez que perforamos los pozos, tenemos bombas sumergibles, que es este invento de acá. Resulta que antes, una bomba de pozo profundo necesitaba un eje de acero inoxidable que podía llegar a tener 100 metros de largo y que costaba millones y millones y millones de pesos. Cada acero inoxidable es carísimo. Y eso hacía impracticable el uso de pozos profundos. Hoy en día, una bomba sumergible la puedo comprar por un par de cientos de miles de pesos y puedo usar un pozo profundo. Entonces, esa generó el respaldo que hablaba antes de que los agricultores van a poder regar esos 3 años en que la seguridad de riego le decía que no iban a tener cada 20 años. Un predio agrícola de palto tiene una vida útil de 20 años. Entonces la seguridad de riego, el 85% le decía que habían 3 años que no podían regar. Bueno, esos 3 años lo podemos usar con agua subterránea. Pero aquí nos empezamos a encontrar algunas cosas. Yo me había saltado esta diapositiva aquí. La mega sequía. La mega sequía que sigue el 2010, 2015, pero ya ahora el 16, 17, 18, 19, vamos al 20, vamos octavo. ¿Qué está pasando? La mega sequía también significa menos lluvia. Y menos lluvia significa menos infiltración. Y menos infiltración es menos recarga de agua subterránea. Por lo tanto, esta presión del manejo de agua se está yendo al agua subterránea ahora, porque como empezamos a valernos mucho del agua subterránea, ¿qué es lo que ocurre? Se secó la laguna Culeo, existe la catástrofe que hay en el valle de Petorca y de la Ligua, y existen los serios problemas que hay en Copiapó y en otros acuíferos. Hay un descenso notable del agua subterránea. Entonces nuestra cuenta corriente, nuestro gran almacenamiento, que era el agua subterránea, están en peligro porque no llueve y la hemos ido sobreexplotando. Ningún capital de ahorro resiste eso. Y aquí está claramente, en el caso del Ligua Petorca, este resultado de una tesis doctoral que estamos desarrollando con un estudiante en el doctorado en ciencias ambientales, podemos ver que los niveles de agua subterránea responden directamente a la precipitación y que en la medida que las precipitaciones disminuyen por la mega sequía, el nivel del acuífero también se ve afectado. Y eso no lo teníamos tan claro y no habíamos pensado que el agua subterránea eran unas cosas que estaban disponibles, pero no que era algo que dependía también de la lluvia y que no ha permitido batirnos durante la mega sequía, pero esta cosa no es eterna, ya estamos teniendo problemas y lo primero que sufren son los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Se secan los ríos, se secan los humedales y la gente empieza a darse cuenta que antes se podían bañar en el río Petorca y ahora ya no lo pueden, entonces están indignados y ahí aparece la persona esta emodatima mostrando la foto cuando él tenía agua en el río y ahora el río está seco. Entonces eso es sobreexplotación. Y esto se está propagando hacia el sur. Y aquí tenemos un acuífero declarado en restricción en Coronel y otro aquí en la zona sur de Chillán. Y hacia el norte está realmente complejo. Y la agricultura se está extendiendo hacia el sur. La agricultura se está extendiendo hacia el sur. ¿Por qué razón? Porque el año 2015 no llovió. Y toda la agricultura que se basaba en pradera, que dependían de la lluvia, tuvieron serios problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasó?
se dieron cuenta que podían regar usando agua subterránea y podían pasar de tener pradera a cultivos más rentables. Y en este minuto se están plantando paltos con invernadero en el sur de Chile. Existen pivotes centrales en la Patagonia. Y ahí vamos cambiando los patrones de uso del suelo, los patrones productivos, a costa de agua subterránea. Y no tenemos ninguna información de qué es lo que está ocurriendo ahí. Hay un área nueva, hay un área de desarrollo, hay un área de cambio. Entonces estamos cambiando, está evolucionando nuestro territorio. Las cosas no son estáticas. Los periodos de mega sequía, así como la inundación en los 80, generaron cambios, generaron respuestas, pero aún no tenemos resuelto, porque no sabemos cuántos años más va a durar esta mega sequía. Ojalá Dios quiera que se termine este año, pero no lo sabemos. Yo hace años que vengo diciendo, cuando yo era estudiante de ingeniería el siglo pasado, decíamos que una sequía en promedio en Chile duraba 3 años. Bueno, llevamos más de 12 y avanzando. Entonces, el tema es, tenemos que cuidar nuestras fuentes de agua, tenemos que cuidar nuestra disponibilidad, tenemos sistemas de almacenamiento, lamentablemente necesitamos los envases. Antes que me pregunten, la recarga artificial de agua subterránea también es un método, pero no es un método fácil, es sumamente difícil de resolver. Nosotros hemos hecho investigaciones, si ustedes toman el electivo de agua subterránea les podré hablar un poco más de esto, pero tenemos que cuidar nuestro sistema de almacenamiento de agua, porque en nuestra condición de clima mediterráneo, cuando nos sobra agua en el invierno y nos falta agua en el verano, tenemos que tener algo que almacene el agua y nos permita disponer de esa agua en los meses que la necesitamos. Bueno, eso sería mi presentación. Vamos a tener un periodo de conversación, discusión, así que encantado. Mi correo electrónico es harumi@udec.cl, José harumi@universidaddeconcepción.cl. Si no lo registraron ahora, Sujei o Jennifer pueden entregarle el correo o cualquier otra de las personas que estén apoyando desde el CREAM. Es una experiencia nueva hacer esta grabación. Normalmente a mí me gusta mucho interactuar y ir respondiendo preguntas en la medida que salen, pero vamos a tener una instancia de responder preguntas, así que piensen qué preguntas pueden hacer, qué dudas tienen y espero que podamos tener un periodo bastante grato de intercambio de opiniones en la próxima oportunidad que nos juntemos. Muchas gracias y hasta la vista.